Hoy es 1 de octubre, ¿sabían? Y estoy en el laboratorio nuevamente. Y aquí antes de empezar quería mostrarles, casi no se nota mucho. Recuerden que estamos en una situación un poco crítica y no hay cómo hacer una práctica de verdad, trabajando en vivo y a todo color. Y aquí tengo la balanza. No sé si lo notan acá. Está el parlante. Y esto que tengo es un guante que me voy a poner para tratar de no contaminar mucho las masas. Aquí tenemos, yo no sé si lo notaron, 14.96 volts. Esa es la salida de un sensor, que es este tubito eh, plateado que está aquí. Y ese tubito plateado lo que hace es sensar, es el sensor inductivo que yo les comentaba la vez pasada. De hecho, si lo quito, a ver, se me desajustó el punto, digamos por ahí. Voy a ponerlo en este punto. Aquí se encendió este LED y la señal, casi no se nota, dice 0,7. Esto que tengo aquí es una masa, en este caso es una masa de 50 gramos, que a la hora de ponerlo, vean que desconecta el sistema de sensado y la señal se fue a 14. Ahora, yo puedo, tal vez, yo no sé si la cámara del computador lo va a poder hacer. Pónganle cuidado aquí, pues animo al balance, pero que mi brazo no lo estoy subiendo y bajando. A mi gusto. De hecho, este LED rojo que se enciende ahí es un indicador que traen estos sensores. Estos son los famosos sensores inductivos. Y por una técnica que se llama las corrientes de Foucault o las corrientes Eddy, se sensa un campo magnético. En este caso, esta es la basecita, esta cosita negra que ustedes ven ahí, es la base donde yo coloco diferentes masas. De hecho, aquí lo que hago es desplazar la corriente del parlante. Ahí está encendida y si le pongo una masa, voy a poner esta masa de 20 gramos, se apagó y se da el cambio. Esta depuración, Otto, no sé si se observa, Otto, dígame usted, este que fue el primero que se incorporó. Necesito depurar esto. Yo no sé si a alguno de ustedes Sí, profe, sí. les gustaría experimentar en un laboratorio. Ustedes son muy teóricos, son muy programadores, les gusta el Python y todo, y ahí no salen. O a alguno de ustedes les gustaría atravesar cosas raras en un laboratorio. Por ejemplo, aquí está otra masa. Esta masa que tengo acá es de 20 gramos. Tengo una serie de masas en este laboratorio, y porque dicen, pero este ma ¿qué? Este ma no es que trabaja con láseres, no, ¿qué carajo que se mete en metrología? De hecho, ya mira, el triángulo cuántico, ¿lo ven qué bonito? Esto vamos a hablar de eso ahora, inclusive ahí lo estoy tapando, qué cosa más rara. Esta masa, vamos a ver, desconocida, 1496 acá, si la quito, vamos a ver, nuevamente sí, estamos, recuerden que estoy haciendo una demostración muy rápida para ustedes, hay que ajustarlo, toma un rato, como todo, toma un momento, aquí lo pongo, se va alto, y luego ahí se va abajo. Inclusive esta masa desconocida, esto es una especie de moneda de metal, inclusive la sensa, estas masas pequeñas, estaba traveseando en 10 gramos. Estas masas las obtengo, espero que no sé si mi... Ah, qué incómodo, esto no hay nada como hacerlo de forma presencial, ¿verdad, Otto? No hay como usar una balanza electrónica, estas pequeñas balanzas de cocina, o esta cosa que está aquí, que es una balanza mecánica de brazo. Entonces, en ese plato, pues también verifico las masas, ¿ok? Pues aquí está la versión de lo que vimos en el examen. ¿Se observa? Espero que sí. Sigamos adelante. ¿Alguna pregunta? No sé. Otto, ¿estamos bien? ¿Me Todo escuchan? bien, todo bien. Ok, bueno, vamos a ver si podemos. Esto es el Sí. material de hoy. Este es el tema 2 del capítulo 2, otros fundamentos de metrología cuántica, y es un temita que yo se los puedo dejar a ustedes para que lo vean. Voy a quedarme un rato aquí viendo esto, ¿de acuerdo? Y habla sobre mediciones, el concepto de lo que es el valor o magnitud, pero que no sé, que quede claro esta cosa que se llama, bueno, cualquier cantidad tiene la idea de medir el valor numérico, que es Q minúscula, esto que está acá, y luego la unidad. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en este momento son esas definiciones que a través de la cuántica nos vamos a ir a la parte ínfima, mínima de una medición para tratar de hacer patrones desde un punto de vista muy general que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, perdón, y que no sea únicamente exclusivo de laboratorios muy sofisticados. Esa ha sido una idea
en cuanto a lo básico de cualquier sistema internacional de unidades. Este repaso que está aquí es continuando con uno de esos referencias que yo tengo. Entonces voy a pedir que le peguen nuevamente una pequeña leída. Complementa lo que vi la semana pasada. Es otra parte introductoria. Lo que es el valor numérico, etcétera. Entonces, entender que nosotros tenemos un valor o una magnitud de una cantidad, la cantidad Q. Un ejemplo es, por ejemplo, la tensión es igual a 9.1 volts, ¿ok? Este es el valor numérico, esta es la unidad y esta es la cantidad. ¿Ven? Entonces, lo que nos va a interesar ahora es interpretar cómo debe ser exponer esa cantidad con su incertidumbre, cosa que ya habíamos visto, y aquí hay un pequeño resumen de lo que es el perdón, el Sistema Internacional de Unidades. Pero entonces, la idea de estudiar metrología cuántica, y por eso esta introducción que antes no se veía, les advierto, por ejemplo, en todo el material que nosotros habíamos visto anteriormente, casi no se mencionaba mucho sobre la cuántica, porque estabas trabajando los patrones desde un punto de vista clásico, ¿ok? Entonces, aquí vamos a llegar inicialmente a estudiar cuáles son los límites, limitaciones de la incertidumbre de una medición. O sea, ¿qué es lo más pequeño que yo puedo medir? Ustedes se han puesto a pensar un equipo de medición, Otto, que mide tensión eléctrica, ¿qué es lo más pequeño que mide? Femtovolts o atovolts o qué sé yo. ¿Hasta qué punto el ruido o los límites cuánticos del movimiento, lo que estoy midiendo casi siempre, electrones, me va a enmascarar, a oscurecer, a tapar la medición? Eso es lo que llamamos limitaciones de la incertidumbre de una medición. ¿Se entiende? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden realimentar? ¿Ahora no me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Otto? Sí, profe, se escucha bien. Ok, bueno. Entonces, vean, nosotros en Costa Rica no estamos trabajando esto actualmente. De hecho, en Costa Rica los laboratorios que trabajamos en algo parecido a metrología, nos vamos a una especie de incertidumbre, hay que entenderla, hay que conocerla para hacer certificados, para dar servicios, etc. Pero hay que saber qué se hace a nivel mundial, qué es el patrón primario, digámoslo así. Entonces, uno puede tender a creer que la incertidumbre de medición puede continuamente disminuirse mientras se hagan esfuerzos en los respectivos experimentos. Sin embargo, este no es el caso, ya que hay, digámosle así, límites prácticos fundamentales para la precisión de una medición. Esa frase es muy importante. ¿Cuáles son esas limitaciones prácticas? El límite práctico, algo práctico, cuando yo mido algo es, como ustedes lo están midiendo ahí, lo que lo van a leer, es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un principio de la mecánica cuántica y el principal límite debido, la principal limitación, digamos, es debido al ruido. Vamos a ver, en ingeniería eléctrica, al final usamos medidores eléctricos. Hace un ratito lo viste, Otto, una balanza electrónica y la otra una balanza mecánica. Lo puse muy rápido aquí en el laboratorio. Sería muy útil que alguno de ustedes, después de este curso, dijeran, bueno, profe, me gustaría ir al laboratorio, conocer algo, cuando se pueda venir al laboratorio. Ustedes tomaron este curso y yo les diría, bueno, no lo tomen como por llevarlo y decir, ya pasé un curso, ahora sí para salir a darme grande. No, ojalá que les deje algo y que les genere, además de conocimiento, una idea o una espinita para poder seguir avanzando. Como les digo, o sea, ya con este curso, si alguno de ustedes está interesado en hacer un proyecto eléctrico, inclusive un proyecto, trabajo final de graduación de licenciatura, podríamos ir a conversar para ver si es posible, ¿ok? Entonces, el límite fundamental cuántico a lo que nosotros podíamos pretender llegar, y que por cierto, trabajando en óptica, como hago yo con láseres y transmisión de infrarrojo en fibra óptica, ultravioletas a través de lentes o la luz, es donde se ve más comúnmente digamos, alguien tiende a medir tensión eléctrica, resistencia eléctrica en forma macroscópica, masiva, grande, pero nunca miden niveles muy chiquititos, ¿cierto? Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos dice, como consecuencia de la mecánica cuántica, es que el valor mínimo de una cantidad física, cualquiera h, es aproximadamente h minúscula, que es la constante de Planck. ¿Se acuerdan? Que es 6,626 por 10 a la menos 24 más otros valores. ¿De acuerdo? Ya esos valores están dados por la metrología mundial. Entonces vamos a decir aproximadamente h. Sabíamos que es h entre 4pi. ¿Se acuerdan? Más o menos esa multiplicación de dos valores. Y si bien no estamos llegando, no nos estamos metiendo en cuántica muy detallada, lo que quiero es que ustedes entiendan esta pequeña cosa. Si alguien no entiende algo, no se preocupen, es porque es cuántica. ¿De acuerdo? Entonces la acción tiene las dimensiones de energía multiplicada por tiempo y la unidad es Joule segundo. Bueno, la acción Joule segundo,
la acción que vamos a medir. Entonces, del principio de incertidumbre de Heisenberg, tenemos lo que llamamos las variables conjugadas. Por ejemplo, la posición y el momentum, no puede ser, su determinación es mayor o igual a h barra medio. O sea, no puede ser menor de eso. Eso es algo que está establecido después de muchos años de tratar de entender cómo funciona un sistema cuántico. Y entonces, aplicado a mediciones, el argumento es que, ¿cómo sigue? Vamos a ver, cualquier medición práctica. Tenemos una medición y hay un intercambio de información, como dice aquí, entre un sistema de medición y el sistema bajo consideración. O sea, yo voy a medir algo, cualquier cosa. Por ejemplo, esta masa, una masa puesta en una balanza, la balanza pues sea electrónica y todo, ya hay una interacción entre el sistema que estoy midiendo y el sistema medidor. Y el sistema medidor puede influir en la misma masa y la masa o el calibrando puede influir en el sistema medidor. Es un intercambio de cosas que afectan. Entonces, esas relaciones de efectos son las que nosotros intentamos ver aquí, como lo dice aquí en el texto. Hay un intercambio de energía. O sea, todo esto es energía. La energía, ¿cómo se llama? Potencial, la energía cinética, la energía eléctrica, la energía magnética, la energía mecánica. En alguna forma están involucrados y eso es lo que yo mido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En este sistemita que acabo de mostrarles, ¿se ve este dibujo, Otto? Alguien que me diga, estoy dibujando un rectángulo. Observa. Sí, profe, sí se Ok. ve. Aquí tenemos este sensor y aquí teníamos un LED. Y entonces aquí es donde yo estaba poniendo la masa. Si antes de poner la masa, este LED, digamos, está encendido. ¿Ok? Después de poner la masa, este LED se apaga. Eso porque el sistema magnético que sensa esta placa de metal se desconectó, digámoslo así, tiene menos efecto. Es entender bien cómo funciona. Yo les dejé en el examen que leyeran un poquito cómo funciona el sensor inductivo, que aquí tengo en el laboratorio. Pero entonces, imagínense que este LED encendido o apagado, uno de los planes que yo tengo y que les estoy vendiendo a algunos de ustedes como un posible proyecto es ponerle un fotodiodo, encerrar esto en un lugar oscuro para que tengamos menos influencias del ambiente. Y entonces, esta luz que se enciende o se apaga del LED me puede dar una indicación de qué tan separado o cerca está esta placa debido a las masas. O sea, es una indicación aparte. O sea, estoy tratando de hacer un experimento bien completo, que bueno, yo lo había descubierto hace un tiempo, lo analizamos en el examen, pero para usarlo en mis explicaciones más adelante, presenciales, porque definitivamente esta tontera, porque para mí es una tontera, de cuestiones virtuales, no sirve. ¿Ok? Pero por lo menos estoy tratando de ubicar estos conceptos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hay un intercambio de energía, la energía que vamos a medir. Entonces, este texto que está aquí es clave para mí que ustedes lo sigan. Tenemos una medición, hay un intercambio de energía, tenemos una medición dada y le damos un tiempo de medición tau. Su ancho de banda, o sea, cuánto tiempo le damos para recoger datos, por decirlo así, es 1 entre tau. Y la extracción de energía del sistema está limitado más o menos en esta forma. Recuerden que había un intercambio de energía delta E por delta T tiene que ser mayor o igual a h entre 4pi, una cosa así, ¿se acuerdan que lo habíamos puesto? Entonces, aquí es donde estamos simplemente diciendo, la energía mínima, o sea, el cambio mínimo que yo puedo tener, que lo que puedo medir mínimo en un tiempo ahí mínimo, un tiempo dado de medición, o entre delta F, es aproximadamente la constante de Planck. Aquí la constante de Planck es clave, es increíblemente importante, todas estas definiciones cuánticas, ¿ok? Que eso es lo que les voy a dejar ahora estudiando. Entonces, quiero que lean estos ejemplos, es fácil de seguir. Ustedes estudiaron, bueno, ustedes habían estudiado ¿cómo se llama? El electromagnetismo, pues esto es fácil de seguir. Por ejemplo, en un inductor, ¿se acuerdan? Un inductor no necesariamente tiene que ser un arrollamiento, puede ser un alambre. Y aquí, en este texto, por cierto, este material, alguien me está diciendo, y esto que está viendo, que estamos viendo, ¿dónde está? Bueno, este material yo no se los he dado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, un inductor tiene una inductancia por donde viene una corriente y genera un flujo magnético. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver son los valores límites de la corriente eléctrica, que está aquí, la corriente eléctrica que genera un flujo. Yo quiero medir un flujo. ¿Cómo mido flujo? Por muchas formas. Recuerden que el flujo magnético está relacionado a la densidad de flujo magnético. Vamos a ver, phi es igual a B por el área, así como poniéndolo en forma general. ¿Y qué mide B? Bueno, por ejemplo, un sensor de efecto Hall que tiene un área dada, entonces yo puedo medir el flujo en Weber, ¿se acuerdan? Weber, por si acaso, es un volt segundo, lo pueden buscar, es parte de las máximas del electromagnetismo. Entonces vamos a buscar, como en esto, considerar, por ejemplo, yo quiero medir la corriente mínima o el flujo mínimo en un experimento de una inductancia.
Estas ecuaciones que están aquí ya yo las revisé, los números, quiero que ustedes se sienten un momento y revisen eso. Entonces, por ejemplo, la corriente eléctrica, si tengo esto por acá, energía es un medio de Li cuadrado, L es la inductancia, yo quiero despejar y yo sé que para que yo valore o que le ponga un término relacionado a la energía como H, tengo que multiplicar por T. Entonces, a la hora de multiplicar por T, tengo que dividir por T. Entonces, al final, el valor mínimo de corriente que yo puedo medir tiene esta forma. Es simplemente despejar esta ecuación. Se los dejo para que ustedes lo hagan. Entonces, en el caso que menciona acá, hay un dibujo donde graficamos L con respecto ahí en esta ecuación. Vea que conforme cuando L aumenta y disminuye, entonces tiene esta forma, ¿de acuerdo? Aquí el flujo mínimo, cuando L aumenta, el flujo aumenta, por eso tiene esta forma, ¿de acuerdo? Son dos gráficas claves. Y vamos a llegar a lo que llamamos los límites cuánticos, las limitaciones cuánticas, que con fotodiodos, por ejemplo, es cuando se ven más. Comúnmente trabajando a nivel eléctrico, en cuestiones de control o de máquinas o electrónica digital, eso no se ve porque no les interesa. Solo las personas que nos metemos a hacer mediciones, tal vez podemos ver esto y es muy bonito. Y es trabajar con equipo. Por eso yo me meto mucho en medir campo magnético, porque es una forma para medir efectos cuánticos. Posiblemente eso no se los hayan dicho, pero lo estoy contando ahorita. Ok, entonces, por ejemplo, si queremos en una bobina cercana al ideal, cercana, un arrollado cercano y así, sin pérdidas o con muy baja pérdida, o podemos suponer, bueno, que la temperatura es muy baja, queremos medir la corriente más pequeña que haya, una pequeña corriente. Entonces, para I mínimo, para que la corriente sea mínimo, L tiene que ser grande, ¿cierto? Entre más grande sea L y es mínimo, recuerden que H es una constante. Ah, bueno, el tiempo de medición, puedo jugar con él. Aquí, por ejemplo, dicen que es un segundo. Entonces, la corriente mínima en un segundo, en una medición que un equipo capture datos, es de 3,5 por 10 a la menos 17 amperes. Imagínense qué clase de equipo. Si más bien queremos medir, aquí dice, por cierto, pónganle cuidado a esta frase, aquí le encontré que hay como un pequeño error, medir flujo magnético. No, aquí igual un flujo magnético mínimo, o sea, el valor más chiquitito de flujo magnético, o un valor pequeño, pongámosle small, no mínimo, pequeño. Como que faltó esa pequeña frase ahí. Entonces usamos, para hablar así como de un numerito, usaríamos esta ecuación. Y entonces, igual, nos damos cuenta que cuando el phi es mínimo, para que se haga mínimo, H es una constante, etcétera. L tiene que ser más bien pequeño. Recuerden que aquí L era grande, aquí más bien L es pequeño, por ejemplo, 10 a la menos 10, ya que aquí se usa un L de un Henry, ¿ok? Aquí tenemos 10 a la menos 10 Henrys. En el mismo tiempo de medición, el flujo mínimo anda por aquí, de hecho yo hice el número, y por si acaso, háganlo ustedes, da 3,64033 por 10 a la menos 22. Aquí el autor no sé por qué lo redondeó tanto. Volt segundo, es que las mismas unidades de Weber, ustedes las pueden hacer, no lo voy a hacer yo. Y phi cero, ¿qué phi cero es lo que se llama el flujo cuántico magnético? Es como una constante que tiene que ver con la superconductividad, lo vamos a tomar como un 2 millas de fe, y que es H entre 2E. Esa unión de dos constantes, van a ver qué útil que es, especialmente cuando veamos el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico, que vamos a relacionar estas constantes universales que ya existen, ¿de acuerdo? Y lo mismo puedo hacer, por si acaso, como ustedes pueden ver aquí, si tuviera un capacitor. La energía de un capacitor es un medio Q cuadrado C, etcétera. O sea, tenemos diversas versiones de lo mismo. Para poner aquí chiquitito esto, ¿ok? O un medio de U cuadrado C. Vean qué interesante, aquí les estoy dando toda una posibilidad bastante bonita de, ¿cómo diríamos? De ecuaciones, ¿ok? Que, que usamos constantemente, ¿de acuerdo? Y es muy electromagnético. Entonces dirían, bueno, ustedes se acordarán que yo soy profesor de electromagnetismo, entonces por eso doy este curso. Tiene que ver mucho, o sea, metrología es meterse mucho en electromagnetismo. Posiblemente un profesor de máquinas eléctricas o un profesor de control o un profesor... Dígame si me escuchan, es que hay un problema aquí de conexión. Ahora sí, profe, Sí, ahora ahora sí. sí. ¿Por qué? No tengo idea. Es que estoy metido en el laboratorio, aunque ustedes no lo crean, y aquí la conexión como que no es muy buena. ¿Ve? ¿Yo qué puedo hacer? Imagínate. Bueno, igual, ustedes pueden encontrar, ¿se ve Soto? Espero que sí. Q mínimo, dígame si se ve, Sí, sí se ve. es la misma proyección, Q mínimo y mínimo. Esto es muy interesante, pónganle cuidado. O sea, ¿cuáles son los valores mínimos que yo puedo medir a un nivel eléctrico? La carga eléctrica mínima o la tensión mínima en un concepto de capacitancia. O si estuviera un resistor, vean que aquí lo interesante es encontrar la energía.
Y la energía yo la relaciono, energía entre tiempo, como la potencia. Y entonces yo uso medidores de potencia, medidor de potencia. Entonces por eso en electromagnetismo yo era muy necio, midiendo cuál es la carga eléctrica con los electrómetros y qué sé yo, para llegar a los valores mínimos. Vean que en este caso sería, digamos, si uno estuviera interesado en ver cuál es el valor mínimo de una medición. Si usted va a algún lugar ahí donde generan electricidad, posiblemente interesa saber si es un 100 amperes más o menos un ampere. O sea, a nadie le interesa medir pico amperes, ¿se entiende? Esto es simplemente un interés para las personas que quieran introducirse más en la metrología, ¿de acuerdo? Entonces hablamos del ruido. El ruido, aquí brevemente se resume el ruido, como es como para complementar lo que vimos la vez pasada. Es la misma ecuación, la ecuación de Planck, la ecuación de la fórmula de Planck del ruido, donde la temperatura entra en juego o la situación meramente cuántica. Quiero que ustedes, al estudiar este otro libro, pues otro libro, otra referencia que tengo, vean que es lo mismo. Entonces aquí se entra un poquito con más detalle y se describe, perdón, el ruido térmico o el ruido Johnson, que se llama, cuando la temperatura o el producto KT es mucho mayor que la energía de un cuanto, la energía de una partícula cuántica. Entonces, básicamente es cuando la temperatura es relativamente alta, ¿ok? Entonces, cuando el efecto de temperatura es importante. Y ahorita vemos una gráfica que hay por aquí. De hecho, la gráfica no la di la semana pasada, es esta que está aquí. Y aquí ustedes van a encontrar los diferentes tipos de ruidos. Cómo comparo el ruido térmico con el ruido cuántico. Cuando la frecuencia, digamos, es alta, en el sentido, recuerden que la frecuencia es 1 entre T, bueno, o tau. Cuando la frecuencia es alta, porque tau es pequeño, o sea, cuando hacemos mediciones muy rápidas, entra en juego más los efectos cuánticos. Cuando la frecuencia es baja, el tiempo más bien es largo, o sea, cuando le damos mucho tiempo, digamos, a la medición, entonces la temperatura es la que entra en juego. Y aquí entonces el autor nos da una herramienta muy útil, perdón que me devuelva, eso ustedes lo tienen, ya yo se los voy a colocar en mediación virtual, es importante que lo lean. ¿Cuál es la ecuación que rige cada uno del experimento? ¿Y por qué va a ser importante mantener la temperatura controlada, relativamente baja, etcétera? El ruido térmico nos crea agitación térmica, por ejemplo, electrones en un resistor. Y ustedes sabrán que en un medidor eléctrico, pues hay electrones por todo lado. ¿Cierto, Otto? Ese es el problema de la electrónica, ¿no? El ruido cuántico es entonces cuando HF es mayor a KT. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos en temperaturas muy bajas, o prácticamente, eh, bueno, cero absoluto, como sea. Entonces, bueno, esta densidad espectral de potencia de ruido cuántica es un límite determinado por esta energía casi que propia de los cuantos, HF, bueno, en la fórmula de Planck. Y es independiente de la temperatura y se incrementa linealmente con la frecuencia. Entonces, como dice aquí, en algún caso domina el ruido térmico, en otro caso domina el ruido cuántico. Van a aparecer ahorita otras dos fuentes de ruido, pero ya las vamos a ubicar. Ahí está. Entonces, el ruido térmico... bueno, no, perdón. Aquí hay una transición que está en esta gráfica que creo que ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, a 300 Kelvin. 300 Kelvin es la temperatura ambiente. Dice que donde se da una transición de un tipo de ruido a otro tipo de ruido, es aproximadamente 4.3 terahertz. Yo lo estaba buscando, vamos a buscarlo por aquí en esta gráfica, espero que me sigan. Esta es la de 300 Kelvin. Entonces, más o menos una transición de una y otra viene a ser como por aquí, esta línea, por aquí, más o menos. Aquí, en este punto. 12 son teras, ¿verdad? Entonces, ese valor de aproximadamente 4.3 teras debe ser algo así como este punto que está por acá. Me han seguido. Y luego, si estamos a una temperatura del helio líquido, que es 4.2 Kelvin, esto fue uno de los grandes logros de la física en el siglo XX, 4.2 K, a 4.2 K, eso se llama temperaturas criogénicas. En 4.2 K, qué sé yo estaba suponiendo que es como más o menos esto por aquí, por ahí donde lo puse. No sé si se ve eso. ¿Se ve eso, Joto? Estoy tratando de dibujar este punto aquí. No sé, es algo gigas. Entonces, ese algo gigas son como 60 gigas aquí, una cosa aquí por el estilo. ¿Ve? Este punto. Y entonces ustedes pueden ubicar estas gráficas que son los que usan más los físicos, porque nosotros estamos en ingeniería eléctrica, pero los ingenieros eléctricos debemos como que tratar de ubicar estos conceptos, cuáles son los límites y por eso tratar de ubicar o temperaturas bajas o hacer tiempos de medición muy rápidos.
Hay otros tipos de ruidos que se llaman el ruido impulsivo, shot noise, y el ruido bajo frecuencia, que es 1 entre F, que aquí me gustaría que lo lean, y que involucra, déjame ver si tenemos por aquí, una comparación con solo equipos muy de alta precisión, como el famoso SQUID, me permite en algún momento pasar de un ruido meramente ver partículas cuánticas solas a un montón de elementos agitados térmicamente. Por eso el SQUID usa ¿cómo se llama? Efectos criogénicos. Lo que quiero decir es que la temperatura es cercana al cero absoluto, 0 Kelvin. O 0 Kelvin no se puede lograr. Por ejemplo, se trabaja con helio líquido 4.2 Kelvin en unos contenedores especiales para que el helio se haga líquido. Entonces, en temperatura ambiente es un tipo de metrología, en temperatura criogénica es otro tipo de metrología, y ahí les va. Pónganle cuidado. La temperatura clásica usa temperatura ambiente, la temperatura cuántica usa temperatura criogénica. ¿Ok? Ahí es hacia donde vamos. Y entonces, ahora sí, hasta ahora empieza el curso. Otto, miren lo que dice aquí. El Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué le parece, Otto? ¿Estás ahí? Todo bien, profe. Todo está, Aquí, todo está engañada, que yo les he comentado, ya hace como cuánto tenemos de clase, como un mes y medio, hasta ahora empieza el curso. Pero todo lo anterior que era, como para formarlos, para ubicarlos, lamentablemente la carrera es como muy siglo XX, como muy electrónica, como muy eléctrica, muy controlera es como mucho control, muchas máquinas. Bueno, poquito de historia, que yo he tenido que participar en esta historia. Casi que esto empezó a gestarse más o menos despuesito del año 2000, entre el año 2000 y el año 2006. Y ahorita les voy a poner una información que yo obtuve de primera mano en uno de los congresos latinoamericanos de metrología en que yo participé en el 2006, en el año 2006. Esto fue hace, ¿cuánto? Otto, 15 años ya, ¿verdad? 2006, 16, sí, 15, hace 15 años, ¿no? Pucha, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y los primeros acercamientos a qué es el cambio que tenemos que tener en el Sistema Internacional de Unidades. Ok, entonces, hay una decisión en la 26ª reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas de que el presente sistema de unidades está establecido por 7 constantes, el presente sistema de unidades está formado por 7 constantes definitorias. Así se dice, defining constants en inglés, constantes definitorias, lo vamos a llamar de esa forma. Es decir, llamadas, vamos a ver, la frecuencia de la radiación correspondiente a la transición entre los estados o los dos niveles hiperfinos al estado de base del cesio 133 y se llama delta ni CS. Eso lo vamos a utilizar para definir el segundo. Ahora lo vamos a ver. Tiene que ver mucho con cuántica o óptica o fotónica cuántica, porque esas son las transiciones que se utilizan en el cesio a nivel gaseoso. Luego la constante de Planck, bueno, la velocidad o rapidez de la luz en el vacío, la carga elemental E, la constante de Boltzmann K, la constante de Avogadro Na, y algo me falta ahí, creo que es la candela, la que está relacionada a la candela. Ahí está. La eficacia luminosa de radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. Y se le llama KCD. Esta posiblemente es muy desconocida para ustedes porque es la que yo utilizo en fotometría. En la fotometría. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que viene? Nosotros vamos a empezar ya a analizar a nivel de las referencias, ¿cómo se llama? Oficiales, las respectivas unidades. No nos vamos a meter mucho, de hecho yo quiero trabajar más en el triángulo cuántico porque estamos en ingeniería eléctrica, un poquito, vamos a ver un poquito de ingeniería magnética. Y de ahí terminamos el curso. De hecho, el curso lo vamos a terminar un poquito antes, porque ya prácticamente podemos decir que hemos cubierto lo principal, a menos de que alguien quiera ver alguna cosa específica. Entonces, existe una página del Codata NIST, les voy a pedir que usen, cuando quieran buscar información de unidades, de magnitudes, de términos, inclusive de metrología, usen esta página, ponen en Google Codata NIST, no se metan a Wikipedia o Wiki no sé cuánto, no, a menos de que sea algo de una institución como el BIPM o demás, porque hay muchas páginas que usan mal el vocabulario, entonces tenganle cuidado. Entonces, nos dicen actualmente que el Sistema Internacional de Unidades es un sistema en que vamos a tener un cambio inclusive en la definición, o sea, en la escritura, ¿ok? El Sistema Internacional de Unidades, digamos, con estas constantes definitorias, definen
estas constantes para definir algún tipo de cantidad. En este caso, como les digo, permítanme a ver si lo puedo explicar, porque esto es tan amplio que yo mismo me enredo. Con esta definición, yo voy a utilizar para definir el segundo. Con esta definición, lo voy a utilizar para definir el metro. Con esta definición, lo voy a utilizar para definir el kilogramo, el kg. Con la carga elemental, la vamos a utilizar para definir el ampere. La constante de Avogadro, ni modo, para definir el mol. ¿Okay? Esta, ni modo, la voy a utilizar para definir la candela. Y la que me quedó por ahí, que la hago de rebote, es para definir el Kelvin. ¿Okay? Pero ya son números con una serie de dígitos, ¿ven? Aquí tienen 6, 7, 9, como que 9 por aquí, 6, aquí tienes 6, 7, 8, etcétera. Y no tienen incertidumbre. ¿Se acuerdan que era más menos U? Este más menos U desaparece. Eso es lo novedoso. Si ustedes ven un libro, es más, los libros de electromagnetismo que ustedes usaron, qué sé yo, de física, estas constantes tenían una incertidumbre de partes por millón o no sé qué. Bueno, eso ya desapareció, se los cuento. Noticia, noticia para ustedes, ¿ok? Entonces ahora son fijas, son definidas y son establecidas por, por las constantes internacionales, ¿no? Y con estas 7 constantes y las 22 constantes, ¿cómo se llama? Con las 22 constantes de complemento, ¿cierto? Podemos ya obtener nuestro sistema internacional de unidades, ya sea el famoso triangulillo cuántico. Entonces yo quiero que ustedes estudien este concepto de por qué se llama un sistema coherente. O sea, vamos a tener 7 constantes que van a ser la base del resto, de todas las demás. Pero lo interesante es que estas 7 constantes, digamos yo, si tengo la capacidad en un laboratorio, en una experimentación y quiero hacerlo, puedo hacerlo si sigo los procedimientos y las normas apropiadas. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Otto, pregúntame algo. Otto, ¿estás ahí? Todo muy claro, profe. ¿Está claro? Porque vamos a ver, espero que sí. Constante de Planck. Claro. ¿Se acuerdan la constante de Planck? La constante de Planck estaba escondida en la energía y siempre se hablaba de ella, pero nunca nadie le daba pelota. Bueno, no usemos esta F, usemos no. ¿Cómo mido la frecuencia de algo? Con un medidor de frecuencia, un medidor de espectro. Y la constante de Planck, bueno, la constante de Planck ya no hay que medirla, ya es una constante. Y este número, como les digo, si ustedes quieren la versión oficial, usen la página de Codata, no usen Wikipedia, ¿ok? Porque puede estar desactualizado y le falta un dígito, o sea, ya no es vigente, ¿ok? Codata. Entonces, estas constantes me van a servir para utilizarlo en los experimentos para crear la cantidad para medir, por ejemplo, la candela. ¿Okay? Bueno, la eficacia luminosa que se llama KCD. Tal vez aquí no queda muy claro cómo es una candela. Tendrían que verlo ustedes, eso los invito cuando vuelva a dar el curso de radiometría y fotometría, cómo se establece el patrón de la candela. ¿Okay? Entonces, estos 7 unidades definitorias se han escogido para que brinden, dice aquí, un sistema estable, estoy leyendo aquí nada más, estable, fundamental, de referencia universal y permita la realización práctica con las incertidumbres más pequeñas. Obviamente, siempre que cuente con el equipamiento para eso. Entonces, todos los artefactos físicos son abandonados en el presente sistema. Y las 7 unidades de base y las unidades derivadas, ok, ya con sus nombres específicos, digamos, se mantienen en cierta forma. ¿Okay? Recuerden que había unas unidades derivadas como rapidez y otras que no eran las primarias, pero van a estar relacionadas a estas unidades. Por ejemplo, voy a usar esta cosa, este simbolillo, velocidad es metro dividido por segundo, ¿se acuerdan? O sea, estas son unidades básicas, es lo que quiero decir. O un joule, aquí como lo estamos poniendo, bueno, un joule que es energía, energía es, ¿se acuerdan? Energía entre tiempo es potencia, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la potencia eléctrica, aquí hay que jugar con esto con cuidado. Amper cuadrado por ohm, ¿de acuerdo? Pero ohm es una unidad derivada, entonces tengo que encontrar alguna referencia para ohm multiplicado por el tiempo de segundo. O sea que tiene que haber siempre alguna combinación de las unidades derivadas con una unidad base, de base. Entonces, por ejemplo, como ven aquí, un joule es un metro cuadrado entre kilogramo entre segundo cuadrado. Entonces ahí hay tablas y tablas donde yo puedo relacionarlas. Y se trata de yo definir, yo poder medir específicamente con alguna ecuación o de alguna forma, con algún experimento, todas estas unidades, el metro, el kilogramo, el segundo. ¿Okay? Entonces vamos a pasar en lo que viene a describir
las 7 unidades de base ya recientes, ya nuevas, ¿okay? Eso es lo que quiero hacer ya en esta parte, y cómo han ido quedando. Como está el ampere por ahí metido, lo ven aquí. Vamos a ver, el ampere nos afecta más a nosotros. Tal vez el mol no tanto. La candela en cierta forma, pero solo para los que nos metemos en iluminación, diseño de iluminación, fotometría. Digamos, muchos ingenieros eléctricos se gradúan y nunca diseñan nada de iluminación, Otto, por ejemplo. Pero, y si ustedes se gradúan y dicen, mira, Otto, ¿nos puedes hacer el diseño de iluminación? Y claro, yo soy ingeniero. No, no lo hagan. Ustedes no llevaron nunca un curso, nunca se especializaron. Luego meten la pata y ¡pa! Empiezan los abogados a hacer delicias con ustedes. No hay nada peor que un pobre ingeniero eléctrico demandado. Entonces, aprendan, ¿ok? Poco a poco se van haciendo las cosas. El Kelvin, si se meten a cosas de temperatura, o contacten, hagan una asesoría con un ingeniero mecánico, porque nosotros no nos dan muchos conocimientos para manejar temperatura termodinámica, ni manejar masas, ni manejar distancias, etcétera. Entonces, hay que meterse mucho en las otras unidades, entonces yo los insto a que ustedes ubiquen, digamos, esas otras magnitudes. ¿Alguna pregunta hasta acá para seguir? ¿Alguna consulta? ¿Se ve eso que estoy proyectando ahí? No sé, si alguien me... ¿Se ve eso, Otto? Lo estoy proyectando. ¿Me pueden decir? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, sí. Dice capítulo 5, el futuro del qué. Dice aquí Otto. Del sistema internacional. Ok, DLCI. Bueno, esta lámina que ustedes están viendo, que yo les estoy compartiendo, les va a quedar ahora en la grabación. Yo la obtuve en el año 2006 en un curso corto que tuve en el CENAM. CENAM está en Querétaro, en México, al norte de la Ciudad de México. Es el laboratorio junto con el CEM y de España y el Metro Brasil más grandes de habla hispana. Y ahí he tenido pues mucha capacitación y demás. Entonces, lo que pasó es que ya desde el año 2006 se viene gestando hacer un cambio al sistema internacional de unidades para, digamos, no tener en sí un artefacto, sino hacer un experimento que me genere la definición de una magnitud. Por ejemplo, esto, la balanza de Watt que ustedes ven aquí, que ahora se conoce como la balanza de Kibble, es para establecer el kilogramo. Esta esfera de silicio que ustedes ven por acá, que existe aquí en Costa Rica, hay una, y la tiene la Comet, es para contar el número de moléculas de silicio que hay, o más bien de moléculas de átomos de silicio que hay aquí, sea un número exacto, sin, ni que escape uno, ni que entre otro, me sirve para tener la constante de Avogadro y con eso definir el mol, la cantidad de sustancia de algo. Y esto que es a donde vamos, el triángulo cuántico, ven qué bonito, vamos a tener algo que me permite definir una tensión eléctrica cuántica, una corriente eléctrica cuántica y una resistencia eléctrica cuántica a través de una serie de fenómenos, que es el efecto Hall cuántico, el efecto Josephson y el efecto túnel de un electrón. Eso es lo más bonito. Es más, deberíamos, bueno, por eso este curso, de hecho es el objetivo de este curso era ver esto, porque comúnmente nunca se mete uno en cuántica. Ahora, es un arma de doble filo, porque posiblemente muy pocos de ustedes van a trabajar en esto en su práctica profesional, en su vida profesional. Trabajar con el triángulo cuántico solo los que nos metemos realmente en alguna forma de metrología, pero sirve para calibrar los medidores con que se trabaja en un mundo más macroscópico, eso sí. Entonces voy a presentar esto en algunos aspectos, no todos nos interesan, por ejemplo, no todos miden kilogramos, aunque ustedes ya vieron que yo tengo unas masas patrón aquí en el laboratorio y las uso para hacer algunos experimentos. El kilogramo, bueno, el kilogramo ya dejó de ser como una especie de cilindrito de platino iridio de aproximadamente 8 centímetros de alto, aproximadamente como 2 centímetros y pico de ancho. Y es una unidad que en realidad no era fácil de reproducir en laboratorios y simplemente lo utilizaba, o se utilizaba técnicamente para ponerlo a él, el kilogramo patrón, en una balanza y le ponía un patrón de prueba, una copia, por decirlo así, y cuando esto estuviera totalmente uniforme, o sea, yo tratando de que tuviera más o menos la misma masa, pues tengo una copia patrón de esto. Y hacer esas copias no era algo fácil. Lo que pasó, vamos a proyectar aquí, que impulsó al cambio del sistema internacional de unidades, fue que empezó a tener una deriva en el tiempo ese patrón. Y lo interesante es que este bloque patrón, literalmente hacían una copia o de este bloque patrón, que habían como 5 de ellos que fueron hechos desde épocas en que se definió la convención del metro, digamos, que diferentes laboratorios habían notado, bueno, supuestamente ese es el valor que debía tener cero, o sea, su masa no cambia, pero se notaba que o aumentaba su masa o disminuía su masa, ¿sí? Perdía átomos o recogía átomos de alguna forma, y tiene que ver de alguna forma
con la radiación de partículas alfa, beta, gamma, radiación solar, etcétera. Por eso este bloquecillo patrón lo tenían como envuelto en estas cúpulas para que no recogiera o sacara algo. Pues la cosa es que se deriva, estaba como 0,25 microgramas al año. Eso motivó a cambiar un poco el sistema del kilogramo. Luego el Sistema Internacional de Unidades. Esto es todo un mundo. El ampere, ¿quién trabaja con ampere? Ustedes, los ingenieros eléctricos. El ampere es la corriente eléctrica constante, la cual si es mantenida entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, sección circular despreciable y colocados a una distancia de 1 metro uno del otro, producirá entre estos conductores una fuerza igual a 2 a la menos 7 newton por metro de longitud. Esta es una definición que no se puede hacer en la práctica, es una definición física. Si yo ya le acerco un elemento para medir fuerza ahí cerca de los alambres, ya afecto el experimento, ¿cierto? Entonces ya no podría hacerlo. Además, ¿cómo me aseguro que sean exactamente paralelos? ¿Cómo me aseguro que estén separados 1 metro? ¿Cómo me aseguro que sean infinitos? O sea, entonces, esto en realidad no se podía hacer. Entonces es una definición obsoleta que vamos a más bien hacer lo siguiente, establecer el ampere, usar el ampere para usar la ley de Ohm. Vamos a tratar de, vamos a usar una definición cuántica para el volt, una definición cuántica para el ohm, y tener un patrón de ampere con dos tipos de experimentos ya probados y altamente conocidos. Y otro experimento que va a salir para comparar este ampere que es estimado, que es a través del SET, que es el transistor de electrones simples, ¿ok? Entonces es un proceso complejo. Ingeniería eléctrica se vuelve muy complejo, es muy bonito. Lástima que esto, yo creo que esto no se ve en ningún curso de la carrera, porque se queda como muy metido en una ingeniería eléctrica muy clásica, ¿ok? Demasiado clásica. Ok, entonces el ampere, si lo vemos como su definición en las recomendaciones clásicas antiguas, vamos a usar el efecto Josephson. Ya lo vamos a explicar. Vamos a ver el efecto Josephson ahorita en octubre. Octubre es el mes de la cuántica. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Qué es esto de KJ? Es una constante, la constante de Josephson, que es un número, este numerito, gigahertz por volt, y una tensión que se va a generar a través del efecto Josephson con una incertidumbre muy baja, relativamente de 4 partes en 10 a la menos 7. O sea que voy a definir microvolts, en términos de pasos, como vamos a ver más adelante, de pasos cuantizados, vamos a ver, lo voy a adelantar un poquito, en una placa de semiconductor que es irradiado con una señal de microonda a una frecuencia dada, por eso lo de F, lo de gigahertz. Y esta plaquita de semiconductor está criogénica, o sea, está metida dentro de un contenedor donde tenemos helio líquido. Por eso, este experimento no lo podemos hacer en el edificio de ingeniería eléctrica. Un contenedor DIWAR puede costar aproximadamente unos 30, 45,000 dólares con todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en Costa Rica yo creo que no se hacen. Se usan congeladores relativamente altos, cerca de 6 grados Celsius, 0 grados Celsius, qué sé yo. ¿Me van siguiendo? ¿Otto? ¿Estás ahí todavía? ¿Otto? Bueno, no sé, si alguien me puede decir si se me escucha. Sí, sí, escucha, profe. Ok. Todo claro. Luego tenemos el efecto Hall cuántico, esto todavía no lo he visto, lo estoy introduciendo. Tenemos otra constante que se llama RK, que también vamos a encontrar una incertidumbre, bueno, pero no incertidumbre más bien de la medición de la microtensión, igual, pequeños pasos para medir resistencias eléctricas, perdón, y esos pequeños pasos van a ser del orden de 2 partes en 10 a la menos 7. Recuerden que 1 parte en 10 a la 6 es lo que llamamos bueno, se le llama ppm, no sé si han oído eso, partes por millonésima, parte por millón. Comúnmente lo que lo ponemos es en esta forma, 1 parte o 4 partes en 10 a la 7. Si ponemos esto para arriba, esto queda como 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo tengo una incertidumbre de 10 a la menos 1. Vamos a ver, ¿qué es 10 a la menos 1, Otto? 0,1, ¿cierto? ¿Cierto? 0,1. Lo pongo en porcentaje, 1, 2, es 10%. ¿Está bien, Otto? ¿Me va siguiendo? Profe, claro, así es. Ok, entonces, si tengo ppm, y esa es la incertidumbre que
se mide, digamos, en estos laboratorios con estas cualidades, 10 a la menos 7, vamos a ver, 10 a la menos 7, si lo pongo en porcentaje, por 100, que me queda 10 a la menos 5, ¿cierto? Por ciento. O sea, tendríamos, bueno, dice 4, 0.00000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Y si fueran bols, son bols. 1, 2, 3, 4, 5. Esta vez, ¿verdad? Esto es. Así yo escribiría la incertidumbre. Entonces, yo me diría algo con un más menos este número. Así es como manejo la incertidumbre. Ahora, este numerito solamente se va a hacer en los laboratorios primarios que manejan criogenia. En ningún lugar de Costa Rica, Centroamérica, región del Caribe, Colombia, Venezuela, Panamá, tal vez México y así, Brasil, sí, usted puede llegar a esto. Y el que le diga que lo hace, diga que es un mentiroso, que nada más que sean las orejas y las cejas. Los ingenieros eléctricos van a trabajar con un 1%, y el mundo vive, y se ve, y hay motorcitos ahí en las fábricas, y la gente usa motorcitos para lavarse los dientes, y hay motorcitos ahí, qué sé yo, para que muevan los carros eléctricos, con un más menos 1 y como mucho 0,01%, pero estos niveles no los va a alcanzar un sistema más o menos normal de donde trabaje un ser humano si no tiene las condiciones. ¿Me explico? Eso es los trucos de la cuántica. Entonces, los problemas del SI actual, consecuencias de las recomendaciones del año 88. Bueno, dar valores recomendados para KJ y RJ, que van a ser las constantes de Josephson y la constante de von Klitzing, que así se llama. Se uniformizan las mediciones a nivel mundial en intención de partes 10 a la 10 en tensión eléctrica y en partes 10 a la 9 en resistencia eléctrica. Vamos a ver. Se tiene una disminución de diferencias entre los laboratorios. Para las incertidumbres en relación al SI se mantienen en partes de 10 a la 7. Es decir, hay una alta reproducibilidad, pero también una alta incertidumbre. Bueno, esos efectos para medir la tensión se comparan. Es lo que se conoce como intercooperación. En algunas veces aparece Costa Rica en las intercomparaciones mundiales. Lo que pasa, recuerden, es que Costa Rica no somos un país. ¿Se acuerdan que éramos un país como asociado? No nos da mucha pelota en metrología, ¿no? Nosotros no desarrollamos patrones ni nada por el estilo. Simplemente tenemos laboratorios y más o menos tenemos equipos y le damos un seguimiento a lo que pasa. Estados Unidos, los rusos, Japón, qué sé yo, Dinamarca, Inglaterra, hacen sus mediciones y se comparan a ver cómo andan las diferentes definiciones de lo que es el volt, ¿ok? Pero este volt, recuerden, un volt no es un volt como tal, sino que a nivel cuántico empieza a formarse a través de microvolts. Entonces yo sumo, vamos a hablar de celdas, una celda que genera un microvolt. Yo tengo un microvolt, y yo tengo 1.000.000, 1.000.000 de celdas, ya tengo ¿qué? Un volt. Esos tipos de experimentos son los que se hacen en los NMIs. En Costa Rica esto no se hace. Lo estoy contando. Es como que dicen un reguero de babas, ¿verdad? Esto, otro. ¿Qué ganas de estar en así? Lamentablemente nosotros somos un país que no genera tecnología eléctrica. Somos copiones, ¿ok? El Kelvin. El Kelvin se utiliza para la temperatura termodinámica. La temperatura del punto triple del agua es 273.16 K exactamente. Sin embargo, se sabe que dicha temperatura en la realidad varía con el contenido de impurezas y la composición isotrópica del agua. Si bien la temperatura en alguna medida se utiliza, nosotros no nos metemos mucho en los patrones de temperatura termodinámica, sino que son más los ingenieros mecánicos. Entonces, se han desarrollado muchos métodos de medición y puntos de referencia, están especificados en lo que conocemos como una norma internacional del año 90, el 90 es por el año 90, de patrones de temperatura para diversos intervalos, para diversos tipos de mediciones. Lo que hacen es usar diferentes tipos de materiales, líquidos, sólidos, usando, qué sé yo, ¿cuáles son? Yo no sé si viene por aquí, para que así, el molde. Aquí en Costa Rica se tienen, por ejemplo, carbonos, silicios, mezclas de alcoholes, etcétera, y cada uno de ellos se les pone un termómetro y se calientan o se enfrían, y con un termómetro patrón y un termómetro pues, calibrando se comparan, y la diferencia es lo que uno establece como una calibración. Pero bueno, ese Frankenstein que ustedes ven ahí es que se han hecho en el transcurso de los años cualquier cantidad de monstruosidades tratando de definir la temperatura. No hay nada más variable que un patrón de temperatura, y aquí se ve. Aquí en esa cosa es una mesa. Este es me parece que es el laboratorio de temperatura de CENAM. Yo he estado ahí. Ah, bueno, yo hay una cosa aquí. Vamos a ver. Estoy subrayando algo aquí en rojo. No sé si lo ven, Otto. Aquí una cosita abajo.
Se observa. Aquí hay un señor con una gabacha, ¿cierto? Y una serie de equipos. Esos son los famosos baños de temperatura. Esta cosa que subrayé es un contenedor DIWA. Este es el tipo de elemento que vale como 25,000, 30,000 dólares para tener helio en forma líquida y poder jugar con temperaturas criogénicas. Y estos son baños de temperatura. De estos sí hay aquí en Costa Rica. La COMET tiene algunos de estos sistemas acá. Y los laboratorios que trabajan con temperatura. Sí, hubo problemas, hubo problemas para trabajar también con el MOL, etcétera. No me voy a meter mucho en el MOL porque no es algo que nos competa mucho. Sí, una idea de pasar de lo clásico a lo cuántico. No sé si ven la figurita que está aquí arriba. Se observa aquí arribita, de lo clásico a lo cuántico, a lo estrafalario, si se quiere, moderno. Entonces, hubo que dar ese cambio de lo clásico a lo cuántico. Entonces, nuevas definiciones, que es lo que está pasando, lo que ya pasó es, debe haber una continuidad de los valores derivados de las nuevas definiciones respecto a las actuales. O sea, que todo se mantenga. Lo único es que vamos a hacer un cambio en los patrones primarios utilizando metrología cuántica. Debe haber ventajas sustanciales que justifiquen un cambio de definiciones. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué vamos a ganar? Bueno, hay que ver qué se logra. De las nuevas definiciones deben ser claras para los usuarios del SI. Todavía no sé si esto está claro, pero posiblemente ustedes tengan muchas lagunas por ahí. Las nuevas definiciones deben ser reproducibles en cualquier lugar y en cualquier momento. Okay. Esas eran las máximas iniciales. Y ahora, quédate quedita, el principio de la balanza del Watt, que así se llamó al principio, la balanza de Watt, que ya no se llama así, ahora se llama la balanza de Kibble, que tiene dos versiones, la que es de patrón primario de un NMI y la que es el patrón industrial que se llama la balanza de Planck. ¿Okay? Pero básicamente el principio, vean qué interesante, es muy parecido a lo que estábamos haciendo nosotros hace un rato, con las cuestiones estas de una masa. O sea, tenemos una masa, de modo, de esas masivas patrones. Se observa esto que estoy dibujando aquí, Otto. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Sí. Tenemos una masa en una balanza, ¿okay? Porque esto les va a quedar muy claro, que genera una fuerza de gravedad hacia abajo, ¿cierto? Y si no hacemos nada, ¿sí? El sistema, esto se desbalancea, ¿verdad? Se va para abajo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a usar es una balanza o algo que me va a contrarrestar, y para eso vamos a utilizar un arrollamiento que está dentro de un imán permanente o un electroimán, y le vamos a poner un nivel de corriente y de tensión altamente conocidos para crear una fuerza magnética, como dice aquí K por I, la I es la corriente eléctrica, que me va a contrarrestar esta balanza. La idea es que cuando está caída, cuando le meto la corriente eléctrica, esto va a subir, entonces se va a balancear. Hay un interferómetro láser aquí que tiene, vamos a ver, este punto aquí, y el interferómetro láser, vamos a ver, está como, es que el láser es todo este sistema, no se nota mucho, pero aquí dice fuente de corriente. Vamos a tener, vamos a ver en este caso la bobina móvil, son dos elementos. Este sistema que ustedes están viendo acá es un tipo de sistema que no se está usando actualmente, no es la balanza de Kibble como tal, sino que este sistema se pasó aquí, pero lo vamos a explicar, perdón, en una forma sencilla. No hay nada peor que usar un mouse, ¿verdad? Y no hay nada más bonito que explicar esto con un equipo. Entonces, ¿para qué es el interferómetro láser? Resulta que un interferómetro láser, aquí tenemos que meternos a ver un poquito de óptica, cuando tengo un espejo y un espejo que están exactamente balanceados y un láser, digamos, un láser, lo incido en dos espejos que están en el mismo punto y se combinan en el interferómetro, entonces voy a tener una cuestión que se llaman franjas de interferencia en una posición. Si por algún motivo este espejo está más arriba o más abajo con respecto a las franjas de interferencia o se separan o están en una posición dada. ¿Me explico? O sea, el láser me va a servir a mí para establecer o medir bien en qué momento esto está balanceado. O sea, esto no es a ojo. ¿Se acuerdan en el examen que se hablaba de que a ojo no puedo hacer las cosas porque nosotros no vemos bien, somos animalillos imperfectos? Entonces, un láser va a ser un elemento que me va a permitir a mí lograr ese balance. Y entonces, la corriente eléctrica y la tensión
la vamos a medir en forma a través de los parámetros cuánticos, por el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. ¿Okay? Entonces, básicamente, así haciendo un resumen, esto lo voy a explicar un poquito, vamos a hacer un balance de fuerzas. Mg es igual a KI en ese momento, en la etapa dinámica, K, que sería una tensión que se le va a poner al sistema en volts para que genere una corriente eléctrica. Y después nosotros, tanto la tensión como la corriente, la vamos a medir en efectos cuánticos, vamos a llegar a esto. Y la masa nos va a quedar en términos de los patrones cuánticos que ya han sido generados. Como quien dice, yo mido la corriente eléctrica cuando hago esta medición con la balanza de Kibo en condiciones criogénicas. Por eso, permítanme que me devuelva un momento. Creo que era el inicio. Aquí en la primera, todo este sistema que ustedes ven aquí adentro, donde se está midiendo, esto parece como una balanza, está ya en temperatura criogénica. O sea, tenemos un medidor de tensión y de resistencia eléctrica que en forma indirecta me mide la corriente eléctrica. Y esa es la corriente eléctrica con la que yo aplico a la masa. No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante con un poquito más de repaso. Simplemente lo estoy introduciendo. Y la masa aquí, va a quedar en términos de la frecuencia que se va a utilizar para los efectos cuánticos, la constante de Planck, la aceleración de la gravedad y la frecuencia, no me equivoco, que es la tensión que se está generando. Es un principio muy cuántico, lo vamos a ver en detalle, ¿de acuerdo? Y eso es el mecanismo que se ha venido utilizando. Entonces se generaron o se han generado en diversos, como hago con esta carajada aquí. ¿Se ve eso, Otto? Espero que sí. En la NPL en Inglaterra, en el NIS en Estados Unidos, PNM es la versión coreana de metrología, METAS es en Suiza. Diversos tipos de, ¿cómo se llama? De balanzas de corriente de watts. ¿Okay? Eso es uno de los esfuerzos donde vamos a enseñar. Pero existe otra escuela. La otra escuela es una definición del ampere propia. Vamos a ver. Que no dependa V entre R, que es igual a I, o sea, no usar efectos cuánticos como el efecto Josephson, el efecto Hall cuántico, sino que yo encuentre I a través de algún experimento, obviamente, o sea, no usar otros experimentillos, esa es la idea. Entonces se encuentra que el set o el túnel el túnel de electrones, que es un efecto cuántico entre barreras de unión de materiales semiconductores formando heteruniones, se aplica. Y nosotros vamos a encontrar que la corriente eléctrica, bueno, tal y como la conocemos, es la carga elemental del electrón por una frecuencia de paso de electrones. Con las diversas ecuaciones que ya conocemos, de carga eléctrica, etcétera, nosotros vamos literalmente a tunelizar electrones en un espacio, con nanotecnología, y los electrones van a pasar uno a la vez a una cierta frecuencia con una cierta carga. Entonces, en cierta forma, la corriente es a la frecuencia que yo mido este paso de electrones, que es esta F, por la carga elemental del electrón, que ya es una constante, entonces yo determino la corriente eléctrica, como quien dice, al haber medido en un tiempo, vean el equipo, la clase de equipo para medir eso, a qué frecuencia pasan los electrones, y obviamente otras condiciones más que debo tener. Debe tener capacitores de estos niveles, estructuras nanométricas, las uniones de túnel son del orden de 200 nanómetros por 200 nanómetros. Se utiliza una serie de técnicas para crear una estructurilla, ahí está, una estructurilla como esta es una de las variantes del NIS, han habido las escuelas alemanas, inglesas y gringas para hacer este tipo de dispositivo. Y otras de las definiciones que entran, digamos, a la mano. No voy a pasar más de esto porque la idea era como introducir en este momento, voy a poner acá, introducir en este momento ese enredo que hay con las uniones. Entonces ahí tengo atrás, no sé si se ve, mi postercito de la balanza la balanza, el triángulo del círculo del nuevo USI. De hecho hay camiseta, tengo mi camisetita para los fanáticos, ¿verdad? Nos dieron una camiseta en el Congreso ahora del 2018 del Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo los invito, que ya que estamos aquí, a que tal vez más adelante sigamos conversando. Esta etapa corresponde al capítulo 2 y me falta un pequeño detalle todavía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Otto, ¿estamos bien? Hoy,
Bueno, entonces les voy a colocar este material porque no se los había subido. Bien, profe. Y el vídeo de ahora para que hagamos ya una especie, una pequeña tarea y sigamos adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos vamos a desconectar y les voy a colocar esto y les mando la información.